Bien, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio que está relacionado con dureza del agua. Es un ejercicio de química general en donde se pide lo siguiente. Se indica que 50 litros de agua de pozo contiene 4,5 gramos de bicarbonato de magnesio, nos dan la fórmula de bicarbonato de magnesio y nos piden determinar cuál es la dureza inicial del agua expresada en partes por millón del bicarbonato de magnesio y qué cantidad de hidróxido de calcio o lechada de cal hace falta usar para eliminar la dureza temporal de 100 metros cúbicos de esta agua. Nos dan como datos adicionales la masa molar del bicarbonato de magnesio y la masa molar del hidróxido de calcio. Bueno, en primer lugar hay que entender qué es la dureza temporal y qué es la dureza permanente. La dureza temporal viene a ser aquel tipo de dureza que es generada por los bicarbonatos, típicamente de calcio y de magnesio, que se encuentran presentes en el agua y que puede ser eliminada por diferentes métodos. Una de las formas, por ejemplo, es calentar, hervir el agua de tal manera que el bicarbonato se termina transformando en dióxido de carbono, pero se generan como remanentes carbonatos de calcio y de magnesio que van a quedar presentes en el agua, y a esta concentración de carbonatos de magnesio y de calcio presentes en el agua es lo que se va a conocer con el nombre de dureza permanente. Entonces lo primero que nos están pidiendo es calcular la dureza inicial del agua, que está expresada en partes por millón. Las partes por millón no es otra cosa que relacionar una parte por cada millón de partes, o sea, un gramo por cada millón de gramos, un litro por cada millón de litros, un miligramo por cada millón de miligramos. Entonces, una manera práctica de usarse en química general es la expresión de miligramos de soluto por cada litro de solución. Se debe entender que cuando se expresa una concentración en partes por millón es porque la solución es una solución muy diluida. Por lo tanto, el volumen de la solución es básicamente el volumen del solvente, porque existe muy poco soluto. Entonces no habría ningún inconveniente en expresar los miligramos del soluto por cada litro de solución, y queda para ti como tarea, como práctica, demostrar de que esto también puede ser expresado como los gramos de soluto por cada metro cúbico de la solución. Posiblemente encuentres en algún otro libro, alguna otra referencia, esa relación, los gramos de soluto por cada metro cúbico de solución. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es saber ¿a cuánto equivale estos 4,5 gramos de bicarbonato de magnesio en 50 litros de agua expresados en partes por millón? Para eso transformaremos los 4,5 gramos de bicarbonato de magnesio a miligramos, que corresponde a 4.500 miligramos de bicarbonato de magnesio. Y estos 50 litros de agua es el volumen de la solución. Como ya se tienen los miligramos de soluto y se tiene el volumen de la solución, podemos reemplazarlo en la fórmula de partes por millón y obtendremos que el número de partes por millón es 90 partes por millón. Entonces ya hemos resuelto la primera parte del ejercicio, en donde se nos piden las partes por millón. Ahora, en la siguiente parte del ejercicio nos dicen qué cantidad de hidróxido de calcio o lechada de cal hace falta usar para eliminar la dureza temporal de 100 metros cúbicos de esta agua. Entonces, la ecuación que está involucrada es la siguiente. El bicarbonato de magnesio se combina con el hidróxido de calcio para generar carbonato de calcio, hidróxido de magnesio y agua. Nos damos cuenta que aquí el bicarbonato de magnesio ha sido eliminado y se ha transformado en carbonato de calcio, ¿no? Vemos que el bicarbonato terminó en una forma de carbonato y al final el magnesio formó hidróxido de magnesio. Entonces con eso se ha logrado eliminar la dureza temporal, transformando el bicarbonato en una forma de carbonato. Entonces, lo que podemos observar también en esta relación es que una mol de bicarbonato de magnesio se combina con 2 moles de hidróxido de calcio. Una mol equivale a 146,3 gramos y cada mol de hidróxido de calcio equivale a 74 gramos. Pero como hablamos de 2 moles, diremos que 146,3 gramos de bicarbonato de magnesio va a combinarse con 148 gramos de hidróxido de calcio, 2 por 74 gramos. Entonces ya tenemos una relación. El método empleado o el método que vamos a utilizar es el método del factor unitario, que es un método que se exige en la universidad. Es un método con el que particularmente no estoy de acuerdo, porque más que una igualdad es una equivalencia, y muchas veces iguala cosas que no son realmente una igualdad, sino más una equivalencia. Entonces es la manera en cómo debería entenderse el método del factor unitario, como un método de equivalencias más que de igualdades, pero es el método exigido y es el método que normalmente vas a tener que emplear para poder resolver tus ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber en estos 100 metros cúbicos de agua qué cantidad
de hidróxido de calcio será necesario para eliminar la dureza temporal. Entonces, de acuerdo al factor unitario, lo que tú vas a decir, en primer lugar, que 1000 litros de solución equivale a un metro cúbico de solución. También vamos a saber que en 50 litros del agua de pozo existen 4,5 gramos de bicarbonato de magnesio. Y el último factor unitario es tener en cuenta que 148 gramos de hidróxido de calcio se combinan o eliminan 146,3 gramos de bicarbonato de magnesio. Eso es lo que nosotros tenemos por acá. ¿Por qué hacemos todo esto? Hacemos esto porque si nos damos cuenta, metros cúbicos se van, litros también se va y gramos de bicarbonato de magnesio también se va. Entonces, si resolvemos toda expresión, nos va a quedar la equivalencia de 100 metros cúbicos referida a los gramos de hidróxido de calcio que son necesarios para eliminar esa dureza. La matemática ya queda del lado tuyo, eso lo hemos dicho en más de un video, así que solamente te queda operar esto matemáticamente. Eso no va a ser ningún problema para ti, ¿verdad? Entonces, la equivalencia final sería que 100 metros cúbicos de agua de pozo equivale a 9104,5 gramos de hidróxido de calcio. Como te das cuenta, esto no es una igualdad, esto es una equivalencia. Entonces, 100 metros cúbicos de agua de pozo equivale a el uso de 9104 gramos, 4,5 gramos de hidróxido de calcio para que se pueda eliminar la dureza. Entonces, la cantidad de hidróxido de calcio requerida será 9,104 kilogramos de hidróxido de calcio. Este es el método del factor unitario. En la parte extendida de este ejercicio, que lo veremos en unos minutos, vamos a utilizar un método que, si bien es cierto, no es el método del factor unitario, es un método un poco más didáctico para poder entender qué es lo que está ocurriendo en este ejercicio. Entonces te espero para poder ver este método dentro de un momento. Entonces, ¿en qué consiste el método que te estaba mencionando anteriormente? Este método va a involucrar que vamos haciéndolo paso a paso para poder llegar a la misma respuesta sin necesidad de utilizar el método del factor unitario. Acá sí verdaderamente hablas de equivalencias porque estás utilizando reglas de tres simples. Entonces, la ecuación que nosotros habíamos revisado anteriormente es esta, en la cual el bicarbonato de magnesio se combina con el hidróxido de calcio y esto permite eliminar esta dureza temporal. Ya habíamos mencionado que 146,3 gramos de hidróxido de magnesio se combina con 148 gramos de hidróxido de calcio. Por lo tanto, lo que vamos a tener en cuenta inicialmente es que 100 metros cúbicos de agua equivale a una cierta cantidad de agua expresado en litros. Voy a tratar de llevarlo a litros para que sea más fácil el trabajo. Un metro cúbico equivale a 1000 litros, por lo tanto, esto será 100 por 1000 litros, equivalente a 10 a la 5 litros. Hasta ahí ya tenemos la cantidad de agua o el volumen de agua expresado en litros. Para tenerlo como relación con respecto a 50, siempre me conviene llevar un número grande a una expresión más amplia que un número pequeño a algo mucho más pequeño. Entonces me conviene más transformar metros cúbicos a litros que transformar litros a metros cúbicos, porque me va a dar un número más pequeño y eso me puede conllevar pues a un error. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo que tenemos que analizar es que nos dicen que en 50 litros del agua de pozo vamos a encontrar 4,5 gramos de bicarbonato de magnesio. Pero nosotros ya sabemos que el volumen del agua es 10 a la 5 litros. Entonces, nuestro problema inicial es saber qué cantidad de bicarbonato de magnesio podemos obtener de ahí. Entonces, con una regla de tres simples, vamos a obtener que la masa está dada por 9 por 10 al cubo gramos de bicarbonato de magnesio. Y si tú te das cuenta, este 10 al cubo gramos equivale a 1 kilogramo. O sea, la masa que se puede o que vas a encontrar de bicarbonato de magnesio va a ser 9 kilogramos. Entonces esto nos va a servir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 146,3 gramos de bicarbonato de magnesio pueden ser eliminados con 148 gramos de hidróxido de calcio. Y como nosotros contamos con 9 kilogramos de bicarbonato de magnesio, ahora el problema será qué masa de hidróxido de calcio se va a necesitar. Entonces, operando nos va a quedar que la masa es 9,104 kilogramos de hidróxido de calcio. Como te das cuenta, hemos llegado a la misma respuesta, no por el método del factor unitario, sino por un método utilizando regla de tres simples. Eso ya va a depender de la comodidad de resolver el ejercicio o de la exigencia que tú tengas para presentarlo en la universidad. Entonces, te dejamos con estos dos métodos
cuál de los dos te parece más sencillo. Déjanos tus comentarios del video, indícanos cuál de los dos te pareció más sencillo, si te pareció fácil la resolución. Suscríbete, déjanos todos tus comentarios e indícanos qué te pareció. Nos vemos en un siguiente video.